Bueno, yo insistiría en que este es un eslogan de una poetisa juarense que luego fue tomado por la oposición para hacer crítica al gobierno del presidente López Obrador, pero yo siendo secretaria técnica de la Comisión de Seguridad te diría que fue una estrategia para poner énfasis en la creación de tejido social. Nunca fue una evasión del tema de seguridad de ninguna manera. Y me gustaría continuar diciendo pues, que todo nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas mexicanas, a mí me parece que ha sido una demostración no solamente de estrategia, de eficacia y sobre todo de entrega a los intereses del pueblo mexicano, además de las condolencias a las familias de los abatidos. En este mismo orden de ideas, hay que comentar que esta es un poco parte de la estrategia de seguridad. Si nosotros empezáramos solamente a perseguir delincuentes sin tener un tejido social, me parece que cometeríamos los errores del pasado, específicamente en la guerra contra el narco, y ese no es el objetivo. Primero se fundó esto no solamente con el tejido social, sino con opciones para jóvenes, para personas desempleadas, para el campo, sembrando vida, da una oportunidad a todos aquellos que eran obligados a sembrar, vamos a decir, amapola, marihuana, en las partes altas de la sierra, por ejemplo, de Chihuahua, de Guerrero, etcétera, etcétera, que tengan una opción las y los mexicanos, y en esta lógica poder ir adelante en las estrategias de seguridad, que además yo también diría que esto fue, hablamos aquí hace poco del tema de Venezuela, una estrategia limpia, donde a pesar, tú hablabas ahorita de los balazos que hubieron el fin de semana fueron de los integrantes del crimen, no del ejército mexicano ni de las Fuerzas Armadas, y bueno, pues que será esta parte de la retaliación que vamos a tener. ¿no? Tuvieron que repelerla, ¿no? Claro, pero fue finalmente solamente el círculo de seguridad de Nemesio Oseguera, ¿no? Que no es el mismo resultado de lo que había antes, por ejemplo, en Ciudad Juárez, toda la violencia generada por la guerra contra el narco, que fue nefasta porque no había una estrategia y no había táctica. Muy bien, dice Lilia entonces que fue más eslogan que en realidad los abrazos no balazos. ¿Tú qué dices, Gibran? ¿Se acabó? ¿Existió? Bueno, yo creo que hubo claramente una estrategia, por lo menos, de abandonar algo que durante el calderonismo se utilizó mucho, una estrategia de kingpin, de ir por las cabezas del crimen organizado y que trajo consecuencias nefastas. Pero eso se convirtió a la postre en dejar ir a objetivos prioritarios, poniendo como argumentación la paz social, sobre todo por la experiencia de los culiacanazos. Primero de los culiacanazos se fue... Ya estás hablando ahora de López Obrador. De López Obrador, es decir, la estrategia de no golpear para no generar que se perdiera la paz social estuvo, y el expresidente López Obrador la defendió. Ahora hay un cambio con la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que lo que debería de preocuparnos es si al volver a esta estrategia de ir por los objetivos prioritarios, que me parece correcto, a nosotros nos gusta ver así a las fuerzas de seguridad de México yendo a cumplir su labor y saliendo triunfantes con labores de inteligencia. Tendremos que ver si se queda en eso o hay una labor de desmantelamiento que va sobre todo en el orden de la economía política, de con qué empresas lavan su dinero, de la economía gris, de casinos, yonques, etcétera. Es decir, esto tiene su ciencia, pero esa ciencia existe. Hay cómo hacerle y veremos en los próximos meses si se hace. Y se tiene que hacer con urgencia si no queremos que todo el país se convierta en Sinaloa dentro de 4 meses, que es el tiempo que más o menos suele decir Eduardo Guerrero cuando pasa una de estas cosas. La violencia estalla meses después porque se tiene que organizar esa violencia. Y el tamaño de este grupo criminal era enorme y sus alianzas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Arturo Ávila, ¿existió el abrazos no balazos? ¿Se acabó abrazos no balazos? ¿Qué dices al respecto? A ver, sin duda hay un cambio de estrategia significativa entre lo que hizo el Partido Acción Nacional, entre lo que hizo el PRI, y en el gobierno de la transformación ha habido modificaciones sustantivas en la estrategia de seguridad. Sí ha habido cambios entre López Obrador y Sheinbaum. Claro, empezaré por decir que nosotros como diputadas y diputados hemos incluso aprobado reformas legislativas, algunas de ellas constitucionales, que permiten incluso que el actuar de la autoridad gubernamental tenga mucho más éxito. Reformas que tienen que ver con un ataque frontal a la extorsión, reformas que tienen que ver con incorporar la inteligencia a carpetas de investigación, reformas que tienen que ver con aprovechar la Guardia Nacional para que tenga una estructura mucho más importante al momento de adscribirla al ejército mexicano, siempre conservando a esta fuerza como una fuerza de seguridad ciudadana. Es decir, si hay un cambio significativo. Fíjate, en el caso de Felipe Calderón, ya lo mencionaba Gibran, la famosa estrategia del capo, ¿no? Que es la Kingpin Strategy, que creó la DEA justamente en 1992, que aplicó sin nada de éxito en Colombia, que después fue aplicada también en el gobierno de Felipe Calderón, que fue aplicada también en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que sin duda falló. ¿Qué generó? Un efecto cucaracha. Es decir, los sicarios que estaban contratados, que eran aún más violentos, se incorporaban entonces a las estructuras delictivas como nuevos liderazgos y se generaba más violencia. ¿Cuál fue la consecuencia? 110,000
muertos en el gobierno de Felipe Calderón. Claro, sin dejar de mencionar que ahí no era una guerra contra el narco, era como le ayudaban al Chapo Guzmán, porque hoy sabemos que eran ni más ni menos que socios del cártel de Sinaloa. En el caso de nuestro gobierno, Leo, dejarlo muy claro, ¿qué hemos hecho distinto? Bueno, pues estas modificaciones legales. Hemos incorporado incluso candados más importantes en materia de fiscalización. La unidad de inteligencia financiera ha desmantelado una gran cantidad de operativos y lo que ha hecho, si ustedes se dan cuenta en toda la información que ha dado el Gabinete de Seguridad, es desmantelar desde abajo a las organizaciones criminales y en el momento oportuno, ¿no?, llegar a la cabeza. ¿Se acabó entonces abrazos, no balazos? Es que abrazos, no balazos nunca significó abrazar a los delincuentes. Esa fue la narrativa de ellos. Abrazos significó sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. Abrazos significó que 8 de cada familia recibieran una pensión universal. Muy bien. Damián Cepeda, ¿existió abrazos no balazos? ¿Se terminó abrazos no balazos con lo que hemos visto estas semanas? Sin duda existió. Abiertamente fue la política del presidente López Obrador y de Morena que defendieron a ultranza. Sin duda fracasó estrepitosamente. Cuando tienes el sexenio más violento de la historia del país, pues no está en duda si fracasó o no. Es un rotundo fracaso. Y 3, no sabemos si se acabó. Este operativo es un operativo que parecería que muestra ese cambio, ojalá, pero no existe todavía la certeza porque no hay una continuidad de una estrategia. Detener a una persona no es una estrategia, es una detención muy buena, pero no es una estrategia en sí misma. ¿La reconoces? Sin duda. Yo quiero empezar exactamente reconociendo a las Fuerzas Armadas y a toda fuerza federal que haya participado y al gobierno por un operativo exitoso. Qué bueno que hicieron su trabajo. Eso es lo que estábamos exigiendo millones de mexicanos. O sea, la principal función del Estado mexicano es darle paz. Y para eso hay que combatir al crimen organizado, porque el crimen organizado no entendió los abrazos, entendió que los estaban dejando operar y se fortalecieron a lo largo de todo el país. Dicho eso, y haciendo ese reconocimiento, yo sí paso al análisis de fondo. La pregunta aquí es, ¿y cómo se empoderó tanto esta organización? Porque a mí no me vengan con el cuento de que no sé qué, que cuando nace en una decisión, en aquel entonces se fortalece ahorita, en los últimos años. Se fortaleció más que nunca en el sexenio de López Obrador. De hecho, está ligado, bueno, sí sé cómo, está ligado, por ejemplo, con el nombramiento en Tabasco, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible que se permita que una organización criminal tenga tanto poder? Eso es impensable si no fuera porque los dejaron trabajar. En muchos casos por no combatirlos y en otros casos por alianzas criminales que llevaron a cabo en distintos niveles. Entonces, nosotros lo que deseamos es que esto sea el inicio de una nueva etapa, en donde se deje atrás ese pasado inmediato de Morena, de López Obrador, de no combatir criminales, y nos vayamos no a balazos, sino una estrategia clara de desarticulación del crimen y pacificación del país. Lilian, los dejaron trabajar, dice, los dejaron crecer, los dejaron trabajar durante el sexenio pasado. Oye, es que tiene un problema Damián, el León cree que todos son de su condición. Mira, hay una narrativa que ha tenido el panismo, específicamente Lili Telles, que aunque pareciera que habla sin sentido, también está Ricardo Anaya, muy amigo y entiendo jefe político de Damián, que primero quisieron salir adelante a darle crédito a los norteamericanos, a decir, bueno, sí, qué bueno que lograron esto, no, pero fueron seguramente los gringos. Y luego dicen, bueno, no, pues qué bueno que atraparon, pero está mala estrategia porque ahora se van a disolver todos y va a suceder esto del efecto cucaracha y no hay una estrategia. Porque además creen que tiene que salir el gobierno mexicano y el ejército mexicano a decirles cuál es la estrategia, cuando en la realidad parte de lo efectivo que fue este asunto fue porque fue secreto y porque no había difusión y no había show, circo, maroma y teatro como ellos hicieron en el sexenio de Calderón. Y esa es la diferencia. O sea, mira, yo digo que Damián piensa esto porque eso es lo que ellos hicieron en el Calderonato. O sea, fíjate, el sexenio de Calderón atacaron al cártel de los Beltrán Leiva. Ahí te voy a dar unos nombres: Alfredo Beltrán Leiva, Jaime González Durán, el Barbas, el Homer, a la Barbie, y luego se fueron contra el cártel del Golfo, y es cuando los Zetas se vuelven parte del brazo armado del cártel del Golfo. Militarizaron inmediatamente sin un marco normativo, hicieron Kingpin Strategy, pero sin ninguna estrategia posterior, y ayudaron al cártel de Sinaloa a fortalecerse. Eso no es lo que está sucediendo acá. Nosotros iniciamos, y yo insisto, con una estrategia de fortalecimiento no solamente institucional, un marco legal, sino que además hay una estrategia de tejido social. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, y acá hay una estrategia de seguridad que tiene no nada más esto. Esta es la tercera organización criminal más grande del mundo, así que a ellos les cuesta trabajo que le vaya bien a México y les cuesta trabajo decirlo, pero acá hay estrategia y va a dar resultados. Lilia dice que el PAN dejó crecer al cártel de Sinaloa, Damián dice que Morena dejó crecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Las dos son ciertas. Bueno, pero no. Pero ciertas. aquí también creo que hay una responsabilidad del Movimiento Ciudadano, que es el que gobierna el estado cuna del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, ¿no? por eso hablaba yo de la economía política y de que es ahí donde se deben enfocar. Ahora que se compartía información, por cierto, antes de la captura, acerca de empresas que colaboraban con el cártel Jalisco Nueva Generación, apareció hoy en un periodista que es muy interesante, un análisis de esas empresas,
en Froji se llama el medio. Una de estas empresas, a el hijo de un exgobernador y tenía incluso contratos con el gobierno de Jalisco. Exgobernador de Jalisco. Ajá, del PRI. Y tenía contratos con el gobierno de Jalisco Al que mataron. Tuvieron que parar hasta que hubo la alternancia en Jalisco y empezó el gobierno de Enrique Alfaro. Así debe haber cosas, pero en todos los gobiernos, porque también patrocinaban muchas campañas. A eso es a lo que le tenemos que entrar. Yo siempre he dicho que esto es un problema de Estado, que desgraciadamente está relacionado también con el surgimiento y el crecimiento de la democracia mexicana, que ha necesitado y requerido mucho dinero sucio para hacer campañas electorales. Así ha empezado a funcionar y eso tiene que atacarse también. Pero abonando a lo que decía Damián, yo quiero recordar aquí un artículo del finado Rubén Salazar en la Crónica de Puebla que se llama Estado y Delincuencia. ¿Quién capturó a quién? Que cuenta más o menos la historia de la creación del Cártel Jalisco Nueva Generación desde el llamado Cártel del Milenio y sus alianzas en Veracruz y en Tabasco. En Tabasco, por cierto, con Bermúdez Requena, por cierto, bajo el mandato político de Adán Augusto López Hernández y, por cierto, con la participación de un sobrino político del expresidente López Obrador. Esos son documentos del Centro de Fusión de Inteligencia, son documentos de la Sedena. Creo que tenemos que ser serios y creo que también por eso tenemos que preguntarnos por qué lo mataron. Era el chivo expiatorio del gobierno del sexenio pasado, el favorito. Que si quién secuestró a los policías, que si quién amenazó a Susana Oresti, que si quién mandó a matar a Ciro Gómez Leiva. Bueno, ahora no vamos a saber. Arturo, el tema de la barredora en el estado de Jalisco, perdón, de Tabasco, que con claros vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pone a Morena en una situación muy incómoda, por decirlo menos, y de alguna manera le da credibilidad a esto que decía Damián, de que este cártel creció y se consolidó durante el sexenio pasado. A ver, empezaré por decir que la historia dice otra cosa. Cuando se le considera al Mencho un objetivo prioritario, fue cuando en una decisión del cártel de Sinaloa, no del cártel que apoyó el Partido Acción Nacional, ellos crean el cártel Milenio. Esto fue en los años 2000, más o menos, 2006-2009. Posteriormente, al Mencho se le considera ya el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y no es hasta 2018 cuando se pone la primera recompensa de 30 millones de pesos para perseguir justamente a este criminal. En 2024, el gobierno de Estados Unidos pone una recompensa de 15 millones de dólares, solo la segunda más alta después de Nicolás Maduro, ¿no? Y en ese momento es donde se cree que es el grupo consolidado más importante del mundo, con operación en 40 países. Sí. Hablar de que hay una cercanía con nuestro movimiento me parece que es un análisis simple. Me parece que efectivamente hemos visto que en nuestro país existió esta lógica o esta idea de que el poder político podría de alguna forma funcionar en alianzas con el poder del crimen organizado, en donde los gobernadores pedirían paz a cambio de que pudieran pasar, en donde los gobernadores permitirían permanencia, y entonces los grupos criminales se socializaron en distintos estados. Fíjate qué curioso, en la última reunión de la Junta de Coordinación Política donde participó Omar García Harfuch, fue muy claro, dijo: eso se acabó. No vamos a regresar al México en donde las y los gobernadores de antes pensaban que la mejor estrategia era permitir o llegar a acuerdos con el crimen organizado. Y por eso es muy claro que nosotros estamos dando resultados tanto en el ataque contra los dos cárteles más importantes, Jalisco Nueva Generación, la prueba es contundente, y el cártel de Sinaloa. Me parece muy interesante esta discusión de cómo crece o cómo se fortalece un grupo delincuencial como pues, fue Sinaloa históricamente, y ahora muy rápidamente hay que decirlo, el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Pues puede crecer por omisión o comisión de las autoridades políticas, déjame ponerlo así. Yo creo que ambas. Y no rehuyo el pasado. Hubo una traición a México de ese personaje, pero no era una política de García institucional, Luna, claro. Y qué bueno que esté en la cárcel. Sí. Pero en ese momento, precisamente el aliado, que es Estados Unidos, ese aliado es el que lo condecoraba. Sí, ¿no? es cierto. Esa es la verdad. Sí. Hasta después sale el asunto y lo condenamos. Hoy no se atreven a condenar. Por cierto, ahí trabajaba el secretario de Seguridad Pública actual. Y él mismo ha dicho que no tenía ninguna evidencia que le dijera que eso estuviera pasando. Pues cuanto más alguien que no trabajaba ahí. ¿Verdad? Bueno, no, yo creo que el problema es que no se les combate. Y si eso hacían en el pasado, hablemos todo lo que quieran del pasado. Nada más que el sexenio anterior es el más violento de la historia del país. 202,000 homicidios. No hay punto de comparación. Hagamos algo hoy. Vámonos atrás, pero hoy también. Vamos a acabar con eso. Y para acabar se tiene que desarticular. Los oigo en el discurso y muy bonito. Sí, es que el Kingpin y que desarticular. No lo están haciendo. No lo ha hecho la historia de México. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Si tú agarras y quitas a un líder, como hicieron ahorita, pues inmediatamente se van a pelear por los demás. ¿Dónde está la estrategia de inteligencia de desarticulación? Lo que vemos en ejemplos exitosos en otros países, marcadamente europeos, son detenciones de 800 personas en un solo operativo, en donde agarran a los líderes criminales, agarran a los políticos que los protegen, agarran a los jueces, agarran a los ministerios públicos, agarran a los policías, agarran a los del dinero y desarticulan el crimen. ¿Dónde está eso?
No existe. Los maxiprocesos, por ejemplo, en Sicilia, ¿no? Del Por juez Falcone. supuesto. Ese es lo que estamos poniendo en la mesa como algo distinto. A eso se refiere Anaya en su libro y está declarando ahorita. Claro, porque si no, se escinden, se dividen y nacen otros. Eso es lo que hoy queremos que se evite. 2, el tema de Estados Unidos, muy rápido. Qué bueno que se permita la ayuda. Me dio mucho gusto ver en el comunicado de las Fuerzas Armadas el reconocimiento a la coordinación institucional. Eso es lo que decíamos. Déjense de falsos soberanías y defensas que nadie está queriendo que se violen. Hace sentido que de manera conjunta se combata al crimen organizado, que es evidentemente global. Déjenme una última ronda y sí quisiera que trataran, si es posible, el tema de Estados Unidos, porque en mesas que hemos tenido con expertos hay la coincidencia de que este gobierno no estaría haciendo eso sin la presión de Donald Trump. Que Donald Trump es un factor importantísimo para explicar lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo la ven ustedes desde los partidos políticos, Lili? Yo creo que hay coordinación con Estados Unidos, como lo ha dicho la presidenta. Sí. Además, ni siquiera. Pero hay una presión, sin duda, ¿no? Hay una coordinación, pero yo no creo que esto sea resultado de una presión de esta naturaleza. Te voy a decir por qué. Porque es un convencimiento que tiene la propia presidenta. Porque desde el inicio, antes de que existieran, vamos a decir, estas tensiones con el gobierno de Donald Trump, había ya un convencimiento. Por eso Omar García Harfuch es el secretario de Seguridad. Por eso cambiamos el marco jurídico para darle capacidad de inteligencia y de investigación. Y por eso se ha hecho todo un cambio normativo. A mí me parece que esa es un análisis simplista y que le sirve a los opositores. Yo quisiera señalar un par de cosas. A mí me parece que Gibran está rehuyendo a la pregunta de la responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco. Lo rodea además con poco estilo, porque dice, no, pues mira, un priista ahí en un libro tal, y era una de las empresas. Bueno, a ver, ¿qué es? Porque yo creo que toman una posición, por no decir bastante cómoda, ¿no? De decir, pues uno y otros mal, y acá déjame yo, me hago el interesante, pero en la realidad, ¿qué propone Movimiento Ciudadano en un tema de la situación de seguridad en la que nos encontramos? Pero además, esta lógica, yo insisto, que aquí el León cree que todos son de su condición, está vínculo con el narco, no solamente es una herencia de los gobiernos priistas, de los gobiernos en alianza con el crimen, sino del calderonato también. A mí me parece que lo que decía Damián, no solamente es García Luna quien traicionó a México, es Calderón, y ellos siguen apoyando a Calderón en el exilio. Margarita Zavala es su diputada, el hijo de Calderón lo tratan como si fuera un alto representante del panismo. La realidad es que toda esa familia tenía un vínculo con el crimen organizado y que no lo quieren reconocer, y que además el Partido Acción Nacional representa ese vínculo. A mí me parece que lo que hoy nosotros estamos iniciando en esta colaboración no es la iniciativa Mérida, con esto voy a concluir, ni los rápidos y furiosos, sino es una coordinación de un país soberano con inteligencia y que además un reconocimiento, porque nosotros no estamos tratando de adornarnos con laureles ajenos. Responderle a Damián Cepeda sobre el libro de su líder político, Ricardo Anaya. Pues claro que en el exilio en Atlanta es difícil tener una percepción de que sucede en un país. Uno va empezando a tomar un poquito de calentamiento mientras está en la Cámara de Senadores. Digo, nada más por si no sabía, el desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación empieza desde el año 2020. Rubén Oseguera el Menchito, el hijo extraditado a Estados Unidos con cadena perpetua. Rosalinda González Valencia, esposa detenida por segunda ocasión. 2022, Antonio Ceguera, Tony Montana, hermano del Mencho y operador financiero. 2024, Guillermo Alexis Ochoa Cordero, jefe de Plaza del Sureste. Sing Dong Sang, ciudadano chino que traficaba fentanilo y que ya fue extraditado a Estados Unidos. Abraham Ceguera, Don Nodo, hermano del Mencho, capturado en Jalisco. 2025, Alma Rosa, La Lona y el Astra, detenidos por ser reclutadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, hay un trabajo ya de este gobierno en el desmantelamiento de esta organización delictiva. Del pasado incluso. Desde que nuestro... Sí, claro, del pasado. Empezó desde 2020, para ser muy concretos. A ver, hablemos de un tema que me parece importante poner sobre la mesa, la mezquindad política de algunos actores de la oposición. La mezquindad política, ¿no? De no acompañar a la presidenta en algo como esto. Lili Téllez, que dice, Claudia Sheinbaum no hubiera hecho nada si no hubiera sido por la presión de un presidente extranjero. No quiero saber lo que opinan los familiares de las 25 personas que dejaron de ir a su casa después de haber fallecido en ese operativo, ¿no? Y por supuesto, pues Alito Moreno, ¿no? Y la que es vocera de la Derecha Diario y vocera del PRI, y en sus ratos libres alcaldesa de la Cuauhtémoc, que ese mismo día estaban dando declaraciones, amplificando de una forma muy extraña cosas que no estaban sucediendo. Y la otra persona también amplificando una narrativa a través de un medio, de Right News Shows, que hoy sabemos que es de Javier Negre, un consultor político que ha sido condenado por crímenes civiles en España y que está contratado aquí en México para hacer una narrativa falsa de comunicación y generar miedo. Bien amigos, ¿qué les pareció el video? Lilia Aguilar y Arturo Ávila del PT y Morena 4T le dan sabroso al panista Damián Cepeda. Le dicen los de la Cuarta Transformación al panista que no le embona ni una, no les gusta nada, a todo le hallan pretexto o excusas. Dice Cepeda que ahora con lo del Moncho, dice que no basta con que haya rodado la cabeza, sino que tienen que cortar el problema de raíz. Que tienen que ir por todos los integrantes o colaboradores del Moncho en todo el país, que deben de borrar del mapa a toda la organización y que nada de abrazos y apapachos.
que está bien que el Borolas le dio un garrotazo a lo tonto al avispero, pero es porque andaba pero bien jarra, andaba hasta las chanclas siempre y no sabía lo que hacía. Pero que Morena ya no le eche la culpa al pasado, que asuma sus responsabilidades, y Lilia Aguilar y Arturo Ávila le cierran la boca. Y le dicen que qué exigente salió. ¿Por qué no hicieron todo lo que critican ahora que gobernaron? Obviamente, porque son simuladores. ¿Por qué dicen estar a favor de las feministas, pero las ignoran por completo en Acción Nacional? ¿Por qué dicen defender a México y van a Estados Unidos a pedir intervención? Ahí andan Alito Moreno y Lili Téllez yendo a rogar a que el gobierno norteamericano intervenga en el país. Son racistas, clasistas, odian al pueblo. Lo único que les importa es el dinero, el poder, los privilegios. Pero se acabó bola de ratas. La cuarta transformación gobernará por décadas, así brinquen, chillen y pataleen. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.